René Descartes es conocido por ser uno de los filósofos más influyentes de la historia de la filosofía moderna, y su teoría de la duda radical es uno de los pilares fundamentales de su pensamiento. A través de esta teoría, Descartes introdujo la idea de que para conocer algo con certeza, primero debemos dudar de todo lo que es susceptible de ser dudado. Esta duda no es una duda superficial, sino una duda profunda, que abarca todo lo que creemos saber, desde los aspectos más simples de nuestras percepciones hasta los más complejos de nuestras creencias sobre el mundo exterior. Descartes llevó al extremo la duda sobre la realidad, argumentando que incluso lo que consideramos evidente y confiable podría ser falso. En su obra Meditaciones Metafísicas, Descartes expone su método de duda, en el que rechaza cualquier cosa que no pueda ser absolutamente segura. Su primer gran cuestionamiento es sobre la existencia del mundo físico, y sobre si nuestros sentidos son una fuente confiable de conocimiento. Por ejemplo, él plantea que muchas veces hemos sido engañados por nuestras percepciones. Un simple ejemplo cotidiano, como las ilusiones ópticas, nos muestra que lo que vemos no siempre corresponde con la realidad objetiva. Descartes, entonces, propone una hipótesis aún más radical, y si todo lo que percibimos, todo lo que conocemos, no fuera más que una ilusión. En su famoso pensamiento, introduce la posibilidad de un genio maligno, un ser extremadamente poderoso que manipula nuestras percepciones, haciéndonos creer que estamos viviendo en una realidad cuando en realidad todo podría ser un engaño. Este genio maligno no solo cuestiona nuestras percepciones sensoriales, sino que también nos lleva a cuestionar nuestra propia existencia. Si estamos siendo manipulados por un ser que controla nuestra mente, podemos estar seguros de que existe un mundo físico como lo percibimos. Descartes concluye que no podemos confiar en lo que vemos, tocamos, oímos o sentimos, pues todos estos sentidos pueden ser engañados. La única certeza absoluta que tiene es que está pensando, lo cual lo lleva a la famosa frase cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Si está dudando, significa que está pensando, y si está pensando, entonces debe existir. Este es el primer principio indudable para Descartes, la certeza de su existencia a través del pensamiento. Pero esto solo resuelve el primer paso. El hecho de que él exista como pensador no significa que exista todo lo que él percibe. Entonces, el siguiente gran cuestionamiento es, si todo lo que conocemos podría ser falso, ¿cómo podemos confiar en algo? La mente humana, entonces, se convierte en el centro de la reflexión filosófica. Descartes, al crear esta duda radical sobre el mundo, nos invita a cuestionar nuestra comprensión de la realidad misma. La mente humana es el único terreno firme en el que podemos afirmar que existimos, y por lo tanto, nuestra experiencia del mundo está limitada a cómo nuestra mente lo procesa. Sin embargo, si nuestras percepciones son manipuladas por un ser externo, el genio maligno, todo lo que entendemos como realidad puede no ser más que una fabricación. Este concepto abre una puerta hacia la duda absoluta sobre lo que es verdadero y falso. ¿Estamos realmente despiertos o simplemente soñando? Si estamos soñando, ¿cómo podemos distinguir entre el sueño y la vigilia? Si lo que percibimos a través de los sentidos no puede ser confiable, ¿cómo podemos determinar qué es lo que realmente es real? Este es uno de los mayores legados de Descartes, la invitación a no aceptar nada como verdadero sin antes cuestionarlo profundamente, ya que nuestra mente podría ser fácilmente engañada. La teoría del genio maligno de Descartes es fundamental para comprender su visión del mundo, ya que nos muestra la extrema posibilidad de ser manipulados sin saberlo. El genio maligno es un ser ficticio, creado por Descartes para ilustrar cómo la mente humana podría ser engañada de manera total. Este concepto no solo representa una duda sobre la existencia del mundo exterior, sino que también plantea la idea de que nuestra mente podría estar siendo dirigida por una fuerza externa que altera nuestra percepción de la realidad. En este contexto, Descartes introduce un tema filosófico crucial: ¿cómo sabemos lo que es verdadero? Si nuestra mente puede ser manipulada por un genio maligno, ¿cómo podemos distinguir entre lo real y lo ilusorio? A lo largo de la historia, filósofos posteriores han continuado explorando esta noción. El concepto de que nuestra mente puede ser engañada por una fuerza externa plantea una gran pregunta sobre el libre albedrío y el control personal. Si nuestra mente está siendo engañada de manera tan profunda, ¿realmente tenemos control sobre lo que percibimos? Descartes nos empuja a pensar que nuestra realidad es, en gran medida, una construcción mental. Los sentidos, aunque nos proporcionan una percepción del mundo, no son fiables. Esto no solo afecta la forma en que entendemos la realidad física, sino también las creencias que tenemos sobre el mundo espiritual.
Si todo lo que sabemos es susceptible a ser manipulado, ¿cómo podemos confiar en lo que creemos saber sobre el universo, la vida y la existencia humana? Este dilema sigue siendo uno de los mayores misterios filosóficos. ¿Es la realidad tal como la percibimos o solo estamos soñando una ilusión? Descartes nos obliga a aceptar que lo único de lo que estamos realmente seguros es nuestra capacidad de dudar y de pensar, pero todo lo demás está bajo el manto de la incertidumbre. Esta visión de Descartes nos enfrenta a la vulnerabilidad de nuestra mente, un espacio que no está seguro como pensamos, ya que nuestras percepciones son frágiles y fácilmente manipuladas. La forma en que entendemos nuestra propia existencia depende, en última instancia, de cómo percibimos el mundo. Sin embargo, si esta percepción es engañosa, ¿cómo podemos distinguir entre lo que es cierto y lo que es simplemente una ilusión que nuestra mente ha creado? A lo largo de la historia, muchos han tratado de responder a esta pregunta, pero Descartes, al plantearla de manera tan radical, nos deja con una gran incertidumbre, desafiándonos a encontrar nuestras propias respuestas. Para profundizar aún más en la teoría cartesiana, debemos examinar cómo Descartes veía el conocimiento y la experiencia sensorial. En su tiempo, el conocimiento se veía principalmente como algo que se adquiría a través de los sentidos y la experiencia empírica. Sin embargo, Descartes cuestionaba esta idea fundamental, ya que creía que los sentidos podían ser engañosos. Él nos invita a reflexionar sobre las muchas veces que hemos sido engañados por nuestras percepciones. Un simple ejemplo cotidiano sería la ilusión óptica, donde lo que vemos no corresponde con la realidad objetiva. Lo que parece ser una verdad visible es, en realidad, una interpretación de nuestra mente. A lo largo de los siglos, las ilusiones sensoriales han demostrado que nuestros sentidos no siempre son confiables. Sin embargo, más allá de las ilusiones ópticas, Descartes cuestiona si nuestras percepciones del mundo pueden ser completamente falsas. Si todo lo que percibimos está mediado por una mente que puede ser engañada, entonces ¿cómo sabemos si el mundo que experimentamos es real o solo una creación mental impuesta por el genio maligno? Este es uno de los mayores retos que la teoría cartesiana presenta. Si no podemos confiar en nuestros sentidos, ¿cómo podemos construir un conocimiento confiable sobre el mundo? Descartes, al introducir el concepto de que nuestra percepción de la realidad podría estar completamente distorsionada, nos lleva a un territorio de total incertidumbre sobre lo que realmente sabemos. En el mundo moderno, esta duda sobre la realidad objetiva sigue siendo relevante, especialmente con los avances en la realidad virtual y las tecnologías inmersivas, que cuestionan aún más la línea entre lo real y lo virtual. Vivimos en un mundo donde la información puede ser fácilmente manipulada y alterada, como lo demuestra la manipulación digital y las fake news. Al igual que Descartes nos proponía que la mente podría estar siendo engañada por fuerzas externas, hoy día, las redes sociales y los medios digitales actúan como genios malignos, alterando nuestra percepción de la realidad. Entonces, el cuestionamiento cartesiano sobre lo que es verdadero y lo que es falso cobra una nueva dimensión, dado que no solo nuestros sentidos pueden ser engañados, sino que nuestras mentes están siendo constantemente moldeadas por influencias externas. En la era moderna, el impacto de las ideas de Descartes sigue siendo profundo. A lo largo de la historia, su concepto de duda radical ha influido no solo en la filosofía, sino también en las ciencias cognitivas, la psicología y la neurociencia. Hoy en día, seguimos explorando cómo la mente humana construye la realidad y cómo las percepciones pueden ser manipuladas. La teoría del genio maligno de Descartes no es solo una metáfora filosófica, sino que encuentra paralelismos en la manera en que las tecnologías modernas pueden crear una realidad alternativa para las personas. Vivimos en un mundo digital donde la realidad virtual y los algoritmos de inteligencia artificial pueden crear experiencias tan inmersivas que nos hacen cuestionar lo que es real. Las plataformas sociales, las noticias falsas y las tecnologías inmersivas juegan el papel de un genio maligno, moderno, alterando nuestra percepción del mundo y creando realidades fabricadas. En este sentido, Descartes sigue siendo relevante, ya que su filosofía desafía la idea de que nuestros sentidos son una fuente confiable de conocimiento. Nos invita a dudar no solo de nuestra percepción física, sino también de las informaciones que nos llegan constantemente, poniendo en evidencia que la realidad no siempre es lo que parece. Descartes, al desafiarnos a poner en duda todo lo que creemos conocer, nos obliga a cuestionar constantemente nuestras percepciones, nuestras creencias y la información que recibimos del mundo que nos rodea. A pesar de que los avances en la neurociencia y la psicología han permitido entender más sobre la mente humana, el dilema cartesiano sigue vigente. ¿Cómo sabemos que es real?
La respuesta a esta pregunta sigue siendo una de las grandes incógnitas de la filosofía, y Descartes fue uno de los primeros en ponernos frente a esta gran incertidumbre sobre la naturaleza de la realidad y nuestra existencia. Si la duda radical de Descartes se refiere a poner en duda todas las percepciones sensoriales, entonces una pregunta crucial que emerge es, ¿qué significa realidad en un mundo donde todo puede ser cuestionado? Descartes, al desafiar la confiabilidad de los sentidos y proponer la posibilidad de que nuestra mente podría ser manipulada por un genio maligno, no solo estaba interrogando la naturaleza de la percepción, sino también la esencia de la experiencia humana. En este punto, surge una paradoja central. Si todo lo que sabemos y experimentamos puede ser falso, ¿cómo podemos confiar en la construcción de nuestra identidad? La identidad no solo está ligada a lo que creemos que es el mundo externo, sino también a cómo nos percibimos a nosotros mismos dentro de ese mundo. Si nuestra realidad es una ilusión creada por la mente, ¿quiénes somos realmente? Descartes nos lleva a la conclusión de que, aunque todo lo que conocemos pueda ser dudoso, lo único cierto es que somos seres pensantes. Pero si no podemos confiar en los sentidos, ¿qué pasa con nuestra percepción de la memoria y la autoconciencia? Si la memoria es igualmente susceptible a engaños y manipulación, como si hubiera el genio maligno, entonces nuestra autocomprensión podría ser falsa. Esta reflexión nos hace pensar en cómo la memoria y la identidad son construcciones mentales que dependen completamente de una narrativa que se construye en la mente, la cual, según Descartes, puede ser fácilmente alterada o manipulada. Este cuestionamiento sobre la identidad pone en duda la capacidad de conocer nuestro propio ser de manera objetiva. Hoy en día, la neurociencia ha demostrado que nuestra memoria no es completamente confiable, y que los recuerdos pueden ser reconstruidos o alterados con el tiempo, lo que refuerza aún más la idea de Descartes de que nuestra realidad interna está susceptible a los engaños como nuestra percepción del mundo exterior. Al expandir la teoría de Descartes, es interesante notar que su duda radical también está conectada con la época en la que vivió, el siglo XX, un periodo en el que la ciencia y la razón comenzaban a emerger como métodos para explicar el mundo. Sin embargo, el método cartesiano de cuestionar la realidad no solo influyó en la filosofía, sino también en el nacimiento de la ciencia moderna. Si nos detenemos a pensar, Descartes introdujo un enfoque empírico de la filosofía, al basar sus certezas no en la percepción externa de la realidad, sino en la capacidad de pensar y razonar. El método científico de observación y deducción lógica que Descartes defendió, en el que se deben cuestionar todas las suposiciones y solo aceptar lo que pueda ser probado, se basa en una estructura de pensamiento que hoy día sigue vigente. Sin embargo, este proceso de duda radical nos lleva también a cuestionar cómo la ciencia moderna misma puede ser susceptible de ser una construcción limitada o incluso manipulada. En la era actual, donde la inteligencia artificial y la realidad virtual tienen un papel creciente en la construcción de lo que percibimos como real, surge una nueva versión de la pregunta cartesiana. ¿Cómo sabemos si lo que vemos en nuestros dispositivos es la verdad, o simplemente una construcción de lo que los algoritmos quieren que veamos? Al igual que el genio maligno, las redes sociales y las plataformas digitales pueden crear mundos virtuales que no corresponden a la realidad objetiva. En lugar de un genio maligno, hoy vivimos en un entorno donde nuestra percepción está moldeada por tecnologías invisibles que influyen en nuestras decisiones, comportamientos y visiones del mundo. La manipulación digital y la curaduría de información son una forma moderna de engañar a las mentes humanas, algo que se alinea con la idea de que nuestros sentidos no siempre nos ofrecen una percepción fiel del mundo. En este sentido, Descartes no solo nos invita a cuestionar la percepción individual, sino también los sistemas que controlan y moldean esa percepción en una sociedad moderna dominada por la tecnología y los medios digitales. Una de las cuestiones más complejas planteadas por Descartes es la relación entre mente y cuerpo, que se conoce como la teoría de la dualidad cartesiana. Según Descartes, la mente y el cuerpo son entidades separadas. El cuerpo es una máquina, sujeto a las leyes de la física, mientras que la mente es un pensador inmortal e inmaterial, que no está sujeto a las limitaciones del mundo físico. Esta división plantea una de las preguntas más desconcertantes de la filosofía moderna: ¿cómo interactúan estos dos mundos aparentemente separados, el material y el inmaterial? Si la mente es independiente del cuerpo, ¿cómo influye el cuerpo en los pensamientos, o viceversa? La dualidad cartesiana ha sido objeto de debate durante siglos, y si bien la neurociencia moderna ha demostrado que las funciones cognitivas y emocionales están estrechamente relacionadas con el cerebro y el cuerpo, la cuestión de la mente como algo separado sigue siendo relevante.
En el contexto de la inteligencia artificial y el desarrollo de máquinas autónomas, nos enfrentamos a una versión moderna del dilema cartesiano. ¿Pueden las máquinas tener una mente consciente? Si consideramos que Descartes afirmaba que la mente es algo inmaterial e independiente del cuerpo, surge la pregunta de si realmente podemos crear una mente artificial que sea consciente de sí misma. La inteligencia artificial y las máquinas conscientes cuestionan nuestra concepción de la mente como algo exclusivamente humano. Sin embargo, aún en el ámbito de la psicología y la filosofía de la mente, existe un gran debate sobre si la mente es un fenómeno completamente físico, como sostiene el materialismo, o si sigue siendo algo misterioso que escapa a nuestra comprensión completa. Descartes, al establecer esta división entre la mente y el cuerpo, nos deja una reflexión profunda sobre lo que significa ser humano y cómo entendemos la conciencia. Finalmente, al aplicar la teoría de Descartes en un contexto contemporáneo, nos encontramos con una pregunta crucial: ¿cómo nos afecta vivir en una era donde la realidad ya no es solo lo que percibimos a través de nuestros sentidos? Hoy en día, con el advenimiento de la realidad aumentada y los mundos virtuales, las ideas de Descartes sobre la percepción y la realidad se han vuelto más pertinentes que nunca. Si consideramos que nuestros sentidos pueden ser engañados, ¿qué sucede cuando nuestros sentidos ya no son la única fuente de percepción del mundo? En la era digital, estamos constantemente rodeados de imágenes generadas por computadora y entornos virtuales que pueden crear experiencias tan convincentes que nos hacen cuestionar si lo que experimentamos es realmente real. Esta situación nos lleva a una nueva versión de la duda cartesiana: estamos viviendo en una simulación. Así como Descartes postuló que nuestras percepciones podrían ser manipuladas por un genio maligno, hoy vivimos en un mundo donde las tecnologías tienen el poder de crear una realidad artificial que puede engañar a nuestra mente de manera mucho más sofisticada. Este cuestionamiento de la realidad objetiva nos lleva a reflexionar sobre el impacto de las tecnologías inmersivas en la manera en que construimos nuestra comprensión del mundo. La realidad virtual y las máquinas que crean experiencias sensoriales nos ponen en la misma situación de duda radical que Descartes propuso en su tiempo. ¿Cómo sabemos si lo que estamos experimentando es la verdadera realidad o si es solo una simulación controlada por fuerzas externas? Este dilema de Descartes sobre la naturaleza de la percepción humana, la realidad, sigue siendo relevante y esencial para entender el mundo digital y las nuevas formas en las que nos relacionamos con lo que creemos que es real.